Bien, vamos a continuar con la sesión que corresponde al día de hoy. El tema que nos trae el día de hoy es conversar sobre la invalidez del matrimonio. Ustedes dirán, ¿cómo es posible que se considere o el Código Civil haya previsto la invalidez del matrimonio, ¿no? Porque el matrimonio nosotros lo entendemos como una institución natural, protegida por la Constitución, promovida, ¿no? Por la sociedad. Entonces, ¿cómo es que se da la invalidez, no? Porque eso tiene repercusiones en la familia. El hecho de que un matrimonio se declare inválido no solamente afecta a la pareja o quiebra la relación matrimonial, sino también tiene efectos a la familia entera, los hijos, los bienes, en fin, cómo queda eso, ¿no? Si bien es cierto, como les decía, nuestra Constitución es tuitiva, que quiere decir protege, tutela el matrimonio por ser una institución natural, por ser la célula fundamental, en fin. Sin embargo, hay casos donde definitivamente no se puede concebir o no se puede subsanar un matrimonio que atenta contra el orden público, ¿no? Un matrimonio que realmente no es válido, que la misma norma dice que es insubsanable, ¿no? Como los matrimonios nulos. Dentro del campo de la invalidez del matrimonio vamos a ver dos aspectos: lo que es la nulidad del matrimonio y lo que es la anulabilidad del matrimonio. Ustedes se preguntarán, ¿por qué en un caso la nulidad y por qué la anulabilidad del matrimonio? ¿No? La nulidad es más grave. La nulidad del matrimonio es mucho más grave, como por ejemplo el impedimento, ¿no?, del matrimonio entre padres e hijos, ¿no? Mientras que la anulabilidad del matrimonio son aquellos matrimonios que de alguna forma, pese a haberse celebrado, existe una forma de poder subsanarse y ya queda en la esfera de la persona afectada, del cónyuge afectado, poder interponer la demanda de anulabilidad. Uno es de interés público, nulidad de matrimonio, y anulabilidad no es interés público. Básicamente queda en la persona que ha sido afectada. Imaginémonos que esta persona se ha casado con alguien que era un enfermo mental, ¿no? En su momento lúcido, ella se ha casado, ha tenido hijos, ha llevado una vida. En esos casos, por ejemplo, el matrimonio es anulable. ¿Por qué? Porque ya va a quedar en la persona afectada, no en el enfermo mental, sino en la persona afectada, invalidar o no el matrimonio, pedir o no ante el juez la nulidad de ese matrimonio. O sea, no es un interés público como es en la nulidad de matrimonio. En la nulidad del matrimonio, jóvenes, bueno, incluso el juez mismo lo puede declarar de oficio. Como les decía, un matrimonio entre un padre y una hija, por ejemplo, ¿no? Que no está permitido en el Código Civil, está prohibido de manera tajante, y ahí sí el Código no hace ninguna salvedad. No dice que se puede subsanar, como sí sucede en la anulabilidad del matrimonio, ¿no? Por ejemplo, cuando se casa, en el caso de la anulabilidad del matrimonio, cuando se casa un tío con una sobrina, ¿no?, el Código le da una salida, una salvedad, incluso existe la dispensa judicial. No es una disposición taxativa que establece la nulidad y ahí se cierra, ¿no? Entonces, ese aspecto hay que tener bastante en cuenta. Y otro tema también que quería tocar ahora es la diferencia. Ustedes saben que en nuestro Código Civil, en lo que es la parte del acto jurídico, está previsto la nulidad del acto jurídico y también la anulabilidad del acto jurídico, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre esa nulidad y anulabilidad prevista en la sección del acto jurídico y esta nulidad de matrimonio y anulabilidad del matrimonio? Podría uno pensar, oye, pero ¿por qué
se ha tenido que estar separándose, por un lado, nulidad de matrimonio y sus causales y sus efectos jurídicos y todo lo que acarrea, asimismo, la anulabilidad de matrimonio, cuando ya en otra parte, en la sección de acto jurídico, está previsto todo lo que es nulidades, anulabilidades del acto jurídico, y el matrimonio no deja de ser un acto jurídico, ¿no? Cualquiera podría decir, o sea, está por demás. Pero hay que tener en cuenta, como les decía hace un rato, que en temas de familia, la ley y nuestra Constitución es bastante protectora. Es por eso que si nosotros acudimos, los casos en que se da la nulidad de matrimonio son poquísimos, contadísimos con los dedos. Pero los casos de anulabilidad del matrimonio son un montón. ¿Por qué? Porque le da alguna salvedad. De alguna forma quiere salvarlo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, como les decía, no solamente tiene que ver con la pareja, sino que también repercute a la familia. Entonces, lo que no quiere el código es que se quiebre un matrimonio, le da una tabla una salvación, ¿no? Para que de alguna manera se salve o se libre ese matrimonio y no se traiga abajo, ¿no?, el matrimonio. Es por eso que en la parte concerniente a familia se ha previsto, muy aparte de la nulidad del acto jurídico general en el Código Civil, de manera especial se ha previsto con sus propias causales, con sus propios efectos jurídicos y con todo lo que atañe en el libro de familia, lo que es nulidad de matrimonio y anulabilidad de matrimonio. Como que acá, jóvenes, flexibiliza un poco, ¿no?, lo que ya nosotros entendemos de lo que es nulidad y anulabilidad de acto jurídico, ¿no?, general. Porque ahí sí es severo, se da un incumplimiento y, en fin, esa es la consecuencia. Pero acá no. Acá como que se flexibiliza bastante, ¿no? Se flexibiliza porque es un tema de familia. Entonces, eso hay que tener en cuenta, porque de hecho, en algún momento ustedes se van a preguntar y obviamente van a decir, ¿por qué razón es que el legislador ha previsto de esa forma? ¿No? Entonces ya tiene la respuesta, porque es un tema de familia. Y la familia, lo que quiere proteger el Estado es a la familia, y no quiere que fácilmente se quiebre, ¿no?, o se invalide el matrimonio, porque eso va a acarrear que en realidad se destruya una familia. Entonces eso es lo que no quiere que ocurra. Por eso es que le da este tipo de tabla de salvación, ¿no?, que más adelante vamos a ver en cada caso cuándo se da la nulidad de matrimonio, ¿no?, y cuándo se da la nulidad del matrimonio, y ustedes mismos se van a darse cuenta si, pues, en este caso, mira cómo lo salva, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los adolescentes, pueden casarse cuando hay autorización de los padres, o también cuando el juez considera que es atendible, que es razonable, ¿no?, que puedan casarse, ¿no? Y si ellos se casan sin consentimiento, ¿no?, entonces, y después los padres pueden declarar la nulidad de este matrimonio, ellos, una vez que adquieran la mayoría de edad, lo pueden confirmar, lo pueden convalidar, para que sea válido ese matrimonio, ¿no? Entonces, como que le da alguna salida, alguna forma de poder salvar el matrimonio, ¿no? Bien. Uy, se me ha caído un ratito. Pasemos al segundo tema. Ahora vamos a entrar ya de lleno en qué casos el matrimonio es nulo, ¿no?, y en qué casos el matrimonio es anulable. Primero vamos a abordar lo que es los casos en los que el matrimonio es nulo, ¿no? No obstante que es nulo, como les decía, hay alguna salvación. Miren, vamos a ver, por ejemplo, es nulo el matrimonio del enfermo mental, ¿no?, del enfermo mental. No obstante, esta es la tabla de salvación que le dice. No obstante, cuando el enfermo ha recobrado la plenitud de sus facultades, es decir, ya está lúcido, ya está sano, ya se da cuenta, se ubica en tiempo y espacio, ya es una persona sana, dice, no obstante, cuando el enfermo ha recobrado la plenitud de sus facultades, ¿no?,
La acción corresponde exclusivamente al cónyuge perjudicado. Si yo me he casado con un enfermo mental, ¿no? Y de pronto, después de nuestro matrimonio, hemos tenido hijitos, en fin, recupera las facultades mentales mi esposo, entonces ya queda en mí si pido o no la nulidad de ese matrimonio, ¿no? Ya queda en mí, o sea, yo soy la persona afectada porque me he casado con un enfermo mental, pero ya queda en la cónyuge perjudicada si acciona o no, si interpone su acción o su demanda de nulidad ante el Poder Judicial pidiendo la nulidad de ese matrimonio. Ya queda en la cónyuge. Obviamente la cónyuge tendrá que pues sopesar, ¿no? Oye, pero ya tengo mi familia, y ya recuperó, entonces no tiene sentido, ¿para qué voy a pedir la invalidez? ¿No? Pero ya queda en ella, está en la esfera privada, ¿no? No es como un matrimonio nulo, totalmente nulo, donde ya es de orden público, como le decía, por ejemplo, el matrimonio entre padres e hijos, ¿no? Entonces eso no, ahí no le da al Código Civil algún tipo de salvación, para nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pero si la cónyuge afectada quiere iniciar un proceso judicial de nulidad de ese matrimonio, tampoco no es permanente en el tiempo, sino la norma establece un plazo de caducidad. ¿Cuál es ese plazo de caducidad? 1 año a partir del día en que cesó la incapacidad, a partir del momento en que su esposo ya recobró ya está en sus plenas facultades, ya se puede expresar, ya se ubica en tiempo y espacio, es lúcido. Desde ese momento en que ya cesó la incapacidad, desde ahí se computa el año. Transcurrido el año, ya no puede la cónyuge afectada iniciar cualquier acción judicial para poder invalidar ese matrimonio, porque prácticamente ese ya se convalidó el matrimonio, ya no hay forma de poder declararlo nulo, ¿no? Igualmente, en el caso del sordomudo, del ciego sordo y del ciego mudo, que no sepan expresar su voluntad de manera indubitable, ¿no? Aquí dice la norma que estos matrimonios que uno contrae con un sordo, ciego mudo, que no sepa expresar su voluntad de manera indubitable, es nulo. Pero, nuevamente, aquí trata de salvar ese matrimonio. Miren cómo lo salva. Si aprenden, estas personas especiales, ¿no? Si aprenden a expresarse sin lugar a duda, sin lugar a duda, por favor. Sin lugar a duda, la acción corresponde al cónyuge perjudicado, ¿no? Igual, aquí si de alguna forma esta persona especial puede transmitir, se deja entender, ¿no? Sabe cómo expresarse, tal vez con mímicas, no sé, entonces ya va a quedar en la persona, en la cónyuge o el cónyuge afectado, pedir, al igual que en el otro caso, ¿no? Entonces ya queda en la esfera privada. Cuando digo esfera privada, quiere decir que es ya la voluntad de la otra cónyuge, ¿no? De la persona. Del casado. También el Código Civil dice, es nulo el matrimonio del casado. Aquel que se casa con un casado o con una casada. Ustedes saben que es un impedimento, ¿no? Es un impedimento absoluto el hecho de casarse con casados, valga la redundancia. Pero fíjense, por esa línea de defensa de la familia y todo lo que acabo de señalarles, también aquí la norma trata de salvar ese matrimonio. Miren lo que dice. Si una persona se casa con alguien que es casado, ¿no? Si el primer cónyuge del bígamo, o sea, de aquel que se ha casado 2 veces, su primera cónyuge ha muerto, o si el primer matrimonio ha sido invalidado o disuelto por divorcio, ya queda en el segundo cónyuge del bígamo, o sea que en la última cónyuge, ya queda en ella, ¿no? Poder demandar la invalidación siempre que hubiese actuado de buena fe. Esta acción también caduca al año desde el día en que tuvo conocimiento del matrimonio anterior. Si yo, la segunda esposa, no sabía que el hombre era casado, pero desde el momento que yo me entero que era casado, yo tengo la acción expedita para demandar la nulidad ante el Poder Judicial de mi matrimonio.
Desde ese momento corre el plazo, desde el momento que yo me entero que tiene pues otra esposa, ¿no? Desde ese momento corre. Hay un plazo también de caducidad, ¿no? Pero se dan cuenta cómo le da alguna salvedad ahí la norma. Tratándose del nuevo matrimonio contraído por el cónyuge de un desaparecido, ustedes saben que puede haber, cuando la persona desaparece por 60 días, se puede, a pedido de los familiares, ¿no? Hasta el 4.º grado de consanguinidad o el 4.º grado de afinidad, puede pedir que se nombre un curador, ¿no? Para que pueda administrar sus bienes. Pero si pasa 2 años de haber desaparecido, ¿no? Entonces ya hay una declaración judicial de ausencia, ¿no? Una declaración judicial de ausencia. Entonces, a esto se refiere ese caso. El que ha desaparecido, el que es ausente, no se sabe su paradero, ha dejado esposa, y la esposa no sabe pues qué habrá sido de su vida, ya desapareció, ya se nombró un curador, ya hay una declaración judicial de ausencia, entonces la esposa pues asumirá que se ha muerto, bueno, no sabemos, ¿no? Pero en ese lapso, en ese interín, conoce a otra persona y se casa. ¿Se casó? ¿Qué sucede? Ese matrimonio puede ser impugnado mientras dure el estado de ausencia por el nuevo cónyuge. Aquel que se casa con la mujer o con el hombre de quien su esposo o su esposa está desaparecido, ¿no? Si se entera, oye, yo no sabía que esta mujer era casada y que tenía un esposo que está ausente, no se sabe dónde está, pero no sabía, pero desde el momento en que se entera de esta ausencia y de que es casada, ¿no? Puede, el nuevo cónyuge, si media fe, puede impugnar y pedir la nulidad ante el Poder Judicial de este matrimonio, ¿correcto? Ahora, en el caso de ¿qué va a pasar? Porque ustedes saben, jóvenes, que no solamente la norma contempla lo que es la declaración judicial de ausencia, sino también la declaración de muerte presunta, ¿no? La declaración de muerte presunta, como prevé nuestro Código Civil, es en casos específicos donde se declara pues la declaración de muerte presunta. Por ejemplo, cuando hayan transcurrido 10 años desde las últimas noticias del desaparecido, o si han transcurrido 5 si éste tuviera más de 80 años de edad, ¿no? O cuando ha transcurrido 2 años si la desaparición se produjo en circunstancias constitutivas de peligro de muerte. Obviamente, mi esposo ha ido a la guerra, ¿no? A un conflicto, yo no voy a esperar pues 10 años, ¿no? Porque obviamente ha estado expuesto a situaciones de peligro, entonces yo asumo que ahí ha fallecido. Entonces en esos casos ya se pide de frente la declaración de muerte presunta, ¿no? O también cuando hayan transcurrido 2 años y la desaparición se produjo en circunstancias constitutivas de peligro de muerte, lo que les decía, ¿no? El plazo corre a partir de la cesación del evento peligroso. La cuestión es, ¿qué pasa si aquel que se casa, ¿no? El que se casa, o la pareja del que se casa, ha tenido pues un matrimonio y donde respecto a esta su pareja se ha declarado la muerte presunta, ¿no? Por ejemplo, yo me caso con Pedro, pero yo soy casada, pero Pedro no sabe, ¿no? Pedro no sabe. Pero en mi caso ya hay una declaración, yo soy casada, y hay una declaración de muerte presunta de mi esposo, ¿correcto? Ya hay una declaración judicial de muerte presunta. ¿Qué dice la norma en esos casos? Si ya hay una declaración de muerte presunta, ese matrimonio que yo contraigo ya con Pedro, ¿no? No es nulo, es válido, ¿no? Es válido. Acá dice, matrimonio contraído por el cónyuge de quien fue declarado presuntamente muerto, disuelve el matrimonio del desaparecido. Si yo me caso con Pedro, automáticamente mi matrimonio queda disuelto. Mi matrimonio que tenía con el que ha sido declarado de la muerte presunta, ¿no? Se extingue, ¿no? Desaparece, se disuelve, mejor dicho. Muy bien, entonces esa cuestión quería agregar para tener bien en claro que en estos casos, de todas maneras, también la norma da algún tipo de salvedad, ¿no? ¿Qué más?
Es nulo el matrimonio de los cosanguíneos o afines en línea recta. En la anterior clase, jóvenes, les dije quiénes eran los cosanguíneos en línea recta y quiénes los afines en línea recta, ¿no? Cosanguíneos en línea recta: padres con los hijos con los abuelos, tronco común, la línea recta, ¿correcto? Cosanguíneos. Padres con hijos, hijos con abuelos, ¿no? En fin, y así sucesivamente. O afines en línea recta. Por ejemplo, jóvenes, si aquí está Pedro, y aquí está Juana, casados o cónyuges, hay que poner el término más, cónyuges, ellos son cónyuges, pero cada uno de estos tienen una relación de afinidad. Ellos no son familiares, tienen un vínculo por afinidad los casados, ¿correcto? Porque obviamente cada uno tiene sus familias. Ahora, ella tiene hermanos y tiene padres, papá, mamá. A ver. Mamá, papá. Igual en el caso de ella, que se llame Juana, y este que se llame Pedro, ¿correcto? Igual, Pedro tiene hermanos. Y también tiene papá, mamá. Mamá, papá. La relación que tiene Juana con los padres de su esposo, ese es el vínculo de afinidad en línea recta o en primer grado, afines en línea recta, ¿no? Porque no, si yo soy casada con mis suegros, tengo el parentesco por afinidad, Igual mi esposo con mis padres. Y con mis hermanos sería en segundo grado por afinidad, ¿no? Es decir, Juana, estos son sus cuñados de Juana, Juana, segundo grado por afinidad, ¿correcto? Igual Pedro con los hermanos de su esposa, afinidad segundo grado. Entonces, ¿qué te dice el código? Que es nulo el matrimonio de los consanguíneos, es decir, padres, matrimonio de padres con los hijos, padres con hijas o madres con hijos. O afines en línea recta, ¿no? Matrimonio de la nuera con el suegro. Ahí es el suegro, mire que se también me dice, suegro, sí. Sí, por favor, eso es suegro en la primera parte, es el suegro. Ya, también, jóvenes, es nulo el matrimonio de los cosanguíneos en segundo y tercer grado de la línea colateral. ¿Quiénes son los cosanguíneos en segundo grado? Son sus hermanos. Los hermanos somos consanguíneos en segundo grado, consanguíneos, ¿no? En segundo grado, los hermanos. Entonces, lo que prohíbe la norma es el matrimonio entre hermanos. Y aquí sí, no hace ningún tipo de salvedad. Ojo, en lo que es matrimonio de padres con hijos o lo que es matrimonio entre hermanos, no hace ninguna salvedad. No hace ninguna salvedad. Es decir, esto sí es realmente nulo. ¿Correcto? Esto sí es realmente nulo. Pero en el caso del matrimonio entre familiares del tercer grado de la línea colateral, es decir, tíos, los sobrinos, ¿no? Las sobrinas, el matrimonio se convalida si se obtiene dispensa judicial de parentesco. Aquí sí, un poco el código es un poquito más flexible, ¿no? Dice que
sí se puede permitir el matrimonio entre sobrinos con tías o tíos, ¿no? Con sobrinos o viceversa. Sí se puede siempre y cuando exista una dispensa judicial, es decir, el juez autorice ese matrimonio, ¿correcto? Ahora, tenemos de los afines en segundo grado de la línea colateral. En esta figurita vamos a entender lo que está diciendo ahí. ¿Quiénes eran los afines en segundo grado? Los cuñados, ¿verdad? Los cuñados eran de Juana, en segundo grado, por afinidad, sus cuñados. Entonces, ¿qué te dice la norma? Te dice, oye, es nulo el matrimonio si tú, Juana, te divorcias con Pedro de tu esposo para querer casarte con Jaime, su hermano. ¿Correcto? ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? Ella no puede casarse, o sea, ella no puede divorciarse de su esposo, de Pedro, para casarse con su cuñado, que es el hermano de su esposo. ¿Qué dice? De los afines en segundo grado de la línea colateral, cuando el matrimonio anterior, es decir, matrimonio con Pedro, se disolvió por divorcio, ellos se han divorciado y el excónyuge vive. Él está viviendo, se ha divorciado de Juana y Juana ahora quiere casarse con Jaime, que es su hermano. Eso, la norma dice que está prohibido, ¿no? Que es un matrimonio nulo. Bien, sigamos. ¿Qué más? Dime. Claro, dispensa judicial es la acción, es la demanda que inicia ante el juez. ¿Cuál sería? ¿Por qué dispensaría judicialmente el juez? Lo que pasa es de que el matrimonio entre familiares de tercer grado, tíos, sobrinos, es un impedimento. No, ya sé, pero Ya. ¿en qué caso sí opta la dispensa? ¿En qué caso? En este caso, para que permitan el matrimonio. Sin decir ninguna causal, etc. Pedir simplemente una dispensa. Tú pides la dispensa y el juez, ustedes saben que el juez va a evaluar, o sea, qué tanto es razonable, no es razonable. Entonces ya queda en el fuero, ¿no? En la discrecionalidad del juez evaluar la razón o el motivo por qué estos familiares de tercer grado, ¿no? desean contraer matrimonio. Una razón es la razón. Claro, porque acá dice dispensa judicial. Obviamente en la demanda, en la solicitud que van a hacer esta pareja, tendrá que pues explicar por qué, ¿no? Explicar por qué. En fin, tantas cosas que se pueden alegar, ¿no? En el caso de los menores también, ¿no? Se puede pedir dispensa judicial. Bien, sigamos. Del condenado por homicidio doloso. Es nulo el matrimonio del condenado por homicidio doloso de uno de los cónyuges con el sobreviviente. Nosotros sabemos, jóvenes, que el condenado es aquel que ya está cumpliendo su pena, ¿no? Que ya tiene sentencia. Uy, parece que se ha caído. Un ratito. ¿No que es así? Que ya ha cumplido sentencia. Entonces, sucede que este condenado ha cometido un homicidio, ha matado al esposo de la mujer con quien él quiere casarse, ¿no? Entonces, en esos casos está prohibido el matrimonio, ¿no? En este caso también hay que considerar los procesados. Los procesados son aquellos que todavía no tienen sentencia, no están siendo investigados. Pero en este supuesto tendríamos que decir que aquel procesado está siendo investigado por un delito de homicidio que ha cometido contra el esposo de la mujer con la que quiere casarse, ¿no? Entonces, en esos casos, tanto el condenado y el procesado pueden contraer matrimonio con la sobreviviente, ¿no? De quienes lo celebran con prescindencia de los trámites establecidos en los artículos 248 a 268.
En el artículo 248 del Código Civil Jóvenes está previsto los requisitos y formalidades del matrimonio, ¿no? Los requisitos, pues está el certificado médico, el certificado domiciliario, las partidas de nacimiento, los testigos, la publicación, en fin. Entonces, si se celebra un matrimonio sin considerar esas formalidades y esos requisitos que ha previsto la norma, también el matrimonio es
¿no?, al divorcio. Entonces, si ha sido, ¿no?, un matrimonio que ha sido declarado nulo, pero que se contrajo de buena fe, como en el caso de que se han casado, ¿no ves?, ante funcionario de buena fe, ante funcionario que era incompetente, ¿se acuerdan que les dije? En esos casos, el juez se va a pronunciar tan igual como que se estaría pronunciándose en una sentencia de disolución de vínculo, ¿no?, con todos los efectos que trae eso, para los hijos, para los cónyuges, todo, igual acá. Acá se estaría pronunciándose, incluso la sociedad de gananciales, ¿no?, como que se van a dividir y todo eso, ¿no? Por ejemplo, por el divorcio, hola, ¿cómo estás? Por ejemplo, por el divorcio, cesa la obligación alimentaria. También ya no se hereda el uno al otro. Entonces, igual acá ya no se heredará el uno al otro. Como te está diciendo que se va a equiparar, más o menos, con lo que se va, la sentencia de disolución de vínculo, bastante lo equipara. Entonces, en esos casos, si es de buena fe, entonces va a ser como que, como una sentencia de disolución de vínculo donde se pronuncian sobre todos los otros aspectos que atañen a la familia, ¿no? Pero ¿qué pasa si los efectos del matrimonio de quien contrajo fue de mala fe? Si hubo mala fe en uno de los cónyuges, el matrimonio no produce efectos en su favor, pero sí respecto del otro y los hijos, o sea, en favor de la persona que ha contraído de mala fe. De alguna manera puede tal vez perder los gananciales, o tal vez no recibir una asistencia alimentaria, en fin, ¿no? Esos son los efectos del matrimonio. Ahora, jóvenes, cuando uno contrae matrimonio, ¿no?, tiene que definir, vamos a entrar a lo que es el régimen patrimonial, ¿ya? Régimen patrimonial de matrimonio. Régimen patrimonial de matrimonio. Muy bien. ¿Estamos bien con la hora? Sí, ¿no? Y a las 7 ya. Hasta las 8. Falta una horita. Vamos a tratar de correr porque me falta todavía regularcito, ¿ya? Vamos a correr un poquito, ¿ya? Les decía que cuando uno contrae matrimonio, sabe que al casarse va a adquirir derechos y obligaciones, ¿no? Deberes para con los hijos, entre los cónyuges, el deber de asistencia, ¿no? Y también la situación de los bienes. Cuando uno se casa, tiene que ver a qué régimen se va a acoger. El Código Civil establece 2 regímenes patrimoniales, es para efectos de los bienes, ¿no? El régimen de separación de patrimonio y el régimen de sociedad de gananciales, ¿no? El régimen de separación de patrimonios es cuando cada cónyuge conserva lo suyo, su patrimonio. No quiere que forme parte de la sociedad. En realidad, el régimen de sociedad de gananciales está formado, ¿no? El régimen de sociedad de gananciales está conformado por bienes propios y por bienes sociales, ¿no? Los bienes sociales del matrimonio, ambos. El régimen de sociedad de gananciales está formado por ambos, conviven ambos, bienes propios como también los de sociedad de gananciales. Pero para efectos, básicamente, para efectos de poder diferenciar, ¿no? Para poder saber a qué régimen me voy a acoger, obviamente la pareja lo tiene que conversar. Hay 2 regímenes, como les decía, que prevé la norma, ¿no? El régimen de separación de patrimonios, con que cada cual conserva lo suyo. Si yo tengo una casa antes de casarme, ¿no?, me pertenece, y si me caso va a seguir siendo mío, no va a pertenecer a mi pareja, la mitad, no, va a seguir siendo mío. Pero si yo me acojo a la sociedad de gananciales, conservo yo mi propiedad, pero los bienes que yo voy a adquirir durante matrimonio ya va a pertenecer a la sociedad conyugal, van a tener la calidad de bienes sociales, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer
si la pareja quiere acogerse a la separación de patrimonios. Es decir, antes de casarse, si decide la pareja, ¿no? Ya lo han conversado y dicen, mira, ¿sabes qué? Yo tengo muchos bienes, bueno, tú también. Mejor hay que casarnos bajo el régimen de separación de patrimonios, ¿no? De manera que tú conservas tus bienes propios y todos los que adquieras, incluso cuando ya nos casemos, van a seguir siendo tuyos. Entonces, si acuerdan eso, lo que tienen que hacer es ir al notario, declarar de esa forma, decir que vamos a contraer matrimonio de acá a 2 meses, ¿no? Entonces, este matrimonio que vamos a contraer se va a regir por el régimen de separación de patrimonio. ¿Qué dice acá? Antes de la celebración del matrimonio, los futuros cónyuges pueden optar libremente por el régimen de sociedad de gananciales o por el de separación de patrimonios. Como les decía, solamente hay 2 regímenes. Solo hay 2, ¿ya? No hay más en el código, solo hay 2. El de separación de patrimonios y sociedad de gananciales, ¿no? ¿Y desde cuándo va a regir? Desde la celebración del casamiento, ¿no? Si hoy día, ¿no? Me voy al notario con mi pareja y hacemos la escritura pública de separación de patrimonios, ¿no? Y de acá a 2 meses que voy a contraer matrimonio, desde ese momento entra en vigencia ese régimen, ¿correcto? Desde el momento de la celebración. Pero ¿qué pasa si no se pronuncian, no dicen nada, no, separación de patrimonios? No, ¿para qué? ¿Cómo es posible que no? Tú sabes que todo lo que vamos a comprar tiene que ser de los 2, eso nos va a unir más todavía, a veces dicen eso, ¿no? Entonces, se casan y antes no han optado por el régimen de separación de patrimonios, sociedad de gananciales. Entonces, todo lo que adquieran durante el matrimonio, obviamente va a pertenecer a la sociedad de gananciales, van a ser bienes sociales. O sea, no es de cada uno, sino bienes sociales, ¿no? Los bienes sociales. Pero en ese matrimonio puede haber bienes propios, claro. Si yo, por ejemplo, me caso teniendo una casa, ¿no? Es un departamento de soltera que me he comprado, ese mi bien va a seguir siendo mío una vez que me case. Se va a conservar. Esta sociedad de gananciales va a regir cuando ya yo me case y adquiera dentro del matrimonio, ¿correcto? Los bienes sociales es cuando yo ya adquiera dentro del matrimonio, ¿correcto? Entonces, si se opta por el régimen de separación de patrimonios, se debe otorgar escritura pública, como les decía, bajo sanción de nulidad, jóvenes, ¿no? Aquí hay una sanción de nulidad, que si no es por escritura pública, no optan previamente, antes de la celebración, por el régimen de separación de patrimonios, prácticamente, y se casan, ¿no? Entonces están en la sociedad de gananciales. Claro, estarían en la sociedad de gananciales, porque el otro sería inválido, si no está, si no hay escritura pública. Imagínense que sea solamente una minuta o un escrito privado de los dos. No tendría validez. En este caso la ley sanciona cuando dice bajo sanción de nulidad, el código establece así, es una formalidad ad solemnitatem que se tiene que cumplir, ¿no? Bajo sanción de nulidad. ¿Qué más? Y tiene que inscribirse en el registro personal, en registros públicos, ¿no? Ahí tiene que inscribirse, ¿correcto? Dime. Una escritura pública, claro, bajo sanción de nulidad. Esa es la formalidad, escritura pública. Pero dice bajo sanción de nulidad. ¿En qué caso, a pesar de ser escritura pública, en qué caso se va a dar la nulidad? Puede ser por ejemplo, un documento privado con firmas legalizadas ante notario. No, siendo ya la escritura pública. Claro, se debe otorgar se debe otorgar por escritura pública bajo sanción. Esa es. O sea, si no es por escritura pública, no hay No, a pesar es nulo. de que la escritura pública todavía tiene sanción bajo sanción de nulidad. Es ya. Otra cosita, en sociedad de gananciales, Uh-huh. si yo me he casado con una casa, un bien, Uh-huh. Bien propio. bien propio, si bien es cierto va a seguir siendo mío,
Por supuesto. Pero las ganancias Los frutos. ya Claro. son de los dos. Por supuesto, los frutos. Claro, más adelante vamos a ver eso. ¿Qué es lo que constituye bienes sociales? Dentro de lo que cuando veamos bienes sociales, vamos a ver que los frutos sí, obviamente son, incluso con esos frutos se sustenta los gastos comunes que puede tener. Y si uno de los cónyuges no cumple con los frutos de sus bienes propios para la manutención del hogar, incluso uno de los cónyuges puede pedir la administración, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Si bien es cierto son bienes propios, y yo lo arriendo, entonces es un fruto. Entonces ese dinero que yo recaudo ya es bien social, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, ¿no? El bien propio es obviamente bien propio, es de la persona, ¿no? Del cónyuge. Pero hay que tener en cuenta, claro, eso estaba dentro de los bienes sociales que pensaba tocarles más adelante, ¿no? Sigamos. A ver. La sociedad de gananciales se encuentra conformada, como les decía, por conjunto de bienes sociales y bienes propios de cada cónyuge. Los bienes propios, cada cónyuge conserva la libre administración de sus bienes. En el artículo 302, ¿no?, está previsto lo que son los bienes propios. Aquí tenemos pues los bienes que uno aporta al momento de casarse, ¿no? Puede ser muebles, bienes muebles, en fin, lo que uno aporta al momento de celebrar el matrimonio. ¿Qué más? Los que adquiera durante la vigencia de dicho régimen. Miren, si durante el matrimonio, ¿no?, si durante el matrimonio a mí, que estoy casada por la sociedad de gananciales, ¿no?, bienes sociales, me donan o yo llego a heredar de mis padres, ese bien no forma parte de los bienes sociales, ¿no? ¿Qué dice acá? Los que adquiera durante la vigencia de dicho régimen a título oneroso los que adquiera durante la vigencia de dicho régimen a título oneroso cuando la causa de adquisición, eso lo vamos a ver más adelantito, ¿ya? Más adelante lo vamos a ver. Del régimen a título gratuito, a esto quería llegar. Los que adquiera durante la vigencia del régimen a título gratuito, que puede ser una donación, que puede ser una herencia, ¿correcto? La indemnización. Imagínense que, bueno, el SOAT, ¿no? El SOAT, te dan un dinero por un accidente que has tenido, y como los carros ahora la mayoría tienen esto del SOAT, entonces te dan 10.000 soles, entonces esa indemnización no forma parte de los bienes sociales, ¿no? Los derechos de autor e inventor, también los libros, instrumentos y útiles para el ejercicio de la profesión o trabajo, salvo que sean accesorios de una empresa que no tengan la calidad de bien propio. Las acciones y las participaciones de sociedades que se distribuyan gratuitamente entre los socios, ¿no?, cuando esas acciones o participaciones sean bien propio. La renta vitalicia, los vestidos y objeto de uso personal, así como los diplomas. Los demás bienes, estos son bienes propios, los demás bienes, ¿no?, se entiende que son bienes sociales, ¿no?, porque acá solamente estamos definiendo lo que son bienes propios, los que constituirían bienes propios, no solamente antes, sino también después, cuando ya está en vigencia la sociedad de gananciales, ¿no? A ver, acá lo dejamos, esto de acá. Todos los no comprendidos en el artículo 302 que acabo de leerles del Código Civil, incluso los que cualquiera de los cónyuges adquiera por su trabajo, industria o profesión, así como los frutos y productos de todos los bienes propios, ¿no? Hace un ratito la compañera nos hacía esa tingencia. Aquí estamos viendo que todos los frutos y productos de todos los bienes propios y de la sociedad y las rentas de los derechos de autor e inventor son bienes sociales, ¿no? Son bienes sociales. ¿Y cómo uno podría calificar qué bien es social y qué bien es propio? ¿No? Todos los bienes se presumen sociales mientras no se demuestre lo contrario, ¿no?
mientras no se demuestre lo contrario, salvo prueba en contrario, ¿no? A ver, los bienes sustituidos o subrogados a otros se reputan de la misma condición de los que sustituyeron o subrogaron. Por ejemplo, cuando yo me caso, antes de casarme tengo un jarrón chino hermoso, bello, ¿no? Pero ya en el matrimonio, yo llego al matrimonio, todo, y se rompe ahí, ya durante el matrimonio, y se compra otro, está siendo sustituido por otro. En este caso, ese bien, que era bien propio antes de que se rompa, cuando se sustituye o se sustituye por otro jarrón, ese seguirá teniendo la misma calidad de bien propio. Cuando es un sustituido se le refiere a cambiado. cambiado. Cambiado o subrogado, ¿no? Porque cuando, o sea, por ejemplo, si compro otro, como usted está diciendo. Ese es, por ejemplo, en el tercer caso, si vendidos algunos bienes, tú lo puedes vender, por ejemplo, ¿no? Si tú, por ejemplo, tienes una casa, llamémoslo así, ¿no? Como bien propio, tienes un departamento, y tú lo vendes ya cuando está en vigencia, ¿no? Tu matrimonio, sociedad conyugal. Entonces, con ese dinero de lo que has vendido el departamento, compras otro, ya dentro de la sociedad, estás comprando, ¿no? Con dinero, ese departamento sigue siendo bien propio. Sigue siendo bien propio, porque algunos podrían decir, oye, pero tú lo estás adquiriendo dentro de la sociedad conyugal, entonces pertenecería a la sociedad, sería un bien social. Pero hasta el monto equiparado. Exacto, es ese monto. Si yo he vendido el departamento a 10,000, bueno, ahora ya no está a $10,000 los departamentos, está a $100,000, a $100,000, ¿no? Y yo compro otro bien del mismo valor dentro de la vigencia de la sociedad de gananciales, entonces este bien se reputa bien propio, seguirá siendo bien propio, ¿no? Entonces eso no hay que... Supongamos que cuesta 120.000. Los 20,000 ya sería del bien social. Faltarían 20.000. En ese caso sí, pero si se casa comprando un departamento en partes, si yo me caso, compro a mi nombre, pero sigue siendo bien propio. Me falta pagar. Sigue siendo bien propio. Y con el dinero de mi esposo más seguimos pagando y él paga, finalmente va a seguir siendo bien propio. Sí, sigue siendo bien propio. Así haya pagado. Sigue siendo bien propio. Si tú lo has adquirido al crédito, o sea, con hipoteca, a 15 años, y a los 5 años de lo que estás pagando, o a los 8 años de lo que has estado pagando, te casas, ¿no? Entonces ese bien continúa siendo propio, y así ya lo ha definido, ¿no? Los tribunales, porque había una especie de confusión ahí, porque decían, no, es un bien social, como decía la compañera, oye, pero yo también he ayudado a pagar, decían, ¿no? Pero ya se ha pronunciado la Corte y dijo de que sí es un bien propio. Es un bien propio. Queda muy claro, por ejemplo, si costaba mi bien 100.000, lo vendí y para volver a comprar ya cuesta 120.000 o 150.000. Y la plata, el dinero restante va a salir del bien común. Ya sería bien, a menos de que tú acredites de que ese dinero también es un bien propio, ponte que sea de una donación o lo que sea, entonces ahí sí no habría ningún problema, ¿no? Porque también... Van a pagar y ya ese bien se va a convertir en bien social. Es que la norma te dice, el dinero, acá dice, mira, ve, si vendidos algunos bienes cuyo precio no consta haberse invertido, es decir, es prácticamente en el mismo precio, tú has comprado 100,000, no lo has gastado, con ese mismo dinero has comprado otro, ¿no? Entonces... ¿Se pide préstamo a nombre propio? No, Tampoco igual. es igual social. A menos de que te lo donen. Si a ti te lo donan ese dinero, te lo regalan, es diferente. Si tú agregas, ¿no?, al monto, al costo, al valor del departamento,
ponte que el otro departamento lo vendiste a $100.000, entonces este que ya quieres comprar está a $150.000, ¿no? Entonces te faltaría $50.000. Entonces si tú, a ti te lo donan ese dinero, te lo donan, ¿no? Entonces seguiría siendo bien propio. Pero si ese dinero sale de las arcas del bien social, entonces ahí puede existir la posibilidad de que sea bien social, ¿no? Pero claro, porque es un... ¿En qué caso no podría ser? Cuando es completamente el precio, no hay ningún problema. Claro, en este caso, en ese caso, muy bien, tu esposo puede decir, si en algún momento tú alegas que es bien propio, puede decir, oiga, ese no es bien propio, es bien social, porque mira, aquí está el dinero, con tal fecha, con tal hemos sacado del banco, aquí está el reporte, todo para pagar, aquí hemos depositado a la constructora, ¿no? Lo que se tendría que hacer, lo que tendrías que hacer en todo caso es reintegrar luego ese dinero a la masa, al bien social, ¿entiendes? Lo que sí podrías hacer es eso, ¿no? De manera que el bien se quede contigo, ¿no? Es igual cuando sucede, por ejemplo, yo tenía un terreno, soltera, antes de casarme, ¿no? Un terreno. Y ya cuando me caso, construyo una casa, hago la fábrica, como se dice, ¿no? La estructura, hago una casa. ¿A quién pertenece? Tendría la sociedad conyugal me tendría que reintegrar el precio del valor del terreno al propietario. Pero si no quieres, él se queda con porque el dueño es el terreno. ¿Sabes cuándo va a suceder el problema? Cuando es la liquidación. Imagínense que se divorcien. Cuando se divorcian, el juez en la sentencia, en todo divorcio, tiene que liquidar la sociedad de gananciales, si es que ha sido sociedad de gananciales. Porque si ha sido régimen de separación de patrimonios, no había ningún problema, porque cada cual con lo suyo, cada uno baila con su propio pañuelo. Pero si es sociedad de gananciales, al momento de la liquidación, ahí sí, en el caso del que yo les comentaba, ¿no? En mi bien, en mi terreno, que es propio, que yo era un terreno que me compré cuando era soltera, ahí hemos construido pues la casa. O una casa lo hemos alquilado, en fin, pero lo hemos hecho ya con el dinero de la sociedad. Entonces, se tiene que liquidar al final. Todo el bien social te va a liquidar. Más adelante vamos a ver lo que es la liquidación. Entonces, ahí pues tendría que reintegrarse el costo del valor del terreno al cónyuge que es propietario del terreno. Porque la sociedad conyugal solamente es propietaria de la edificación, de la fábrica, como se dice, ¿no? De lo que se ha construido encima. Pero no del terreno, no es propietario, el terreno es bien propio, ¿entienden? Ya, sigamos, chicos. ¿A quién corresponde la administración de los bienes sociales? Corresponde a ambos cónyuges la administración del patrimonio social. Sin embargo, cualquiera de ellos puede facultar para que asuma exclusivamente dicha administración respecto de todos o algunos de los bienes. ¿Qué pasaría si alguno de los cónyuges está incapacitado, ¿no? Se le ha declarado la interdicción, tiene curador, una cosa así. Entonces, en esos casos, obviamente, o es un desaparecido, como les decía hace un rato, ¿no? Puede ser un desaparecido, no se sabe su paradero, ya pasó 60 días y hay una declaración judicial de ausencia, no sabemos dónde está Pedro. ¿Quién administra sus bienes? En esos casos, si aquel que se desapareció era casado, obviamente la cónyuge tendría que asumir la administración de todos los bienes, ¿correcto? De los bienes sociales. A pesar que tenga los bienes, la mayor parte de herencia. Por supuesto, hasta los bienes propios. Hasta los bienes. Claro, los bienes propios. Tendría que administrarlo, ¿por qué? Porque generalmente en este caso tal vez la misma mujer es la curadora. No, sin haber inscrito. Si puede haber otro curador, si la norma ha designado otro curador, ¿no? Porque la norma dice que para la declaración judicial de ausencia pueden ser los familiares hasta el 4º grado de consanguinidad. Hasta el 4º grado de consanguinidad no tenemos puestos los primos hermanos, ¿no? Los primos. Entonces cualquiera de ellos lo puede solicitar. Pero puede ser otra persona, puede ser otra persona, puede ser otra, pero porque la norma dice hasta el 4º grado de consanguinidad. Puede ser otro familiar diferente a la cónyuge, ¿no? Ya tendría que evaluar el juez, ¿no? Si
le otorga la administración a otra persona, pese a existir la cónyuge, ¿no? Claro. Si uno de los cónyuges está impedido por interdicción, como les decía, ¿no? Se ignora su paradero o se encuentra en un lugar remoto, un lugar muy alejadísimo donde es difícil comunicarse con él, o ha abandonado el hogar, el otro asume la dirección y representación de la sociedad, ¿no? En este caso, no es necesario poder, por ejemplo, si yo quiero, está ausente y yo quiero vender la casa, yo necesitaría poder. Claro, lo que pasa es que es lo que se designa en el Código Civil, te dice que cuando desaparece la persona más de 60 días, ¿no? Los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad pueden pedir que se declare la ausencia, ¿no? de esta persona, pero dice para la administración, no dice claramente la administración, lo voy a leer. Entonces, disponer del bien del incapaz necesita autorización judicial, así como cuando uno dispone los bienes del menor de edad, ¿no? El menor de edad puede tener un tutor, cuando no hay, en el caso de que, por ejemplo, los padres han perdido la patria potestad, se le designa un tutor al menor, que es como un padre que cuida de ellos, pero si estos niños tienen bienes, muebles y todo eso, por más que sea el tutor, no lo puede vender así nada más, tiene que tener autorización judicial para disponer de ese bien, que se llama, es un proceso no contencioso que se sigue ante el juez de familia, que se llama licencia para enajenar bienes de menor, ¿no? Entonces, en este caso también tendría que tener una licencia. Miren lo que dice la norma. A ver. Acá dice. Cuando una persona no se halla en el lugar de domicilio y han transcurrido más de 60 días sin noticias sobre su paradero, cualquier familiar, hasta el cuarto grado, como les decía, ¿no? Hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad, excluyendo el más próximo al más remoto, ¿no? En este caso, si tiene una cónyuge, sería pues la llamada, porque acá dice excluyendo del más próximo al más remoto. Va bajando, ¿no? En gradita. ¿Quién es la primera? Obviamente la cónyuge, ¿no? También puede solicitarlo quien invoque legítimo interés en los negocios o asuntos del desaparecido, con citación de los familiares conocidos. Pero como les digo, es para acá dice, para la administración de sus bienes, por acá. ¿Qué artículo es? Es el artículo 4.7 del Código Civil. 47. Para vender necesitaría una autorización del juez. Sí. El curador o el tutor, incluso los padres jóvenes, necesitan autorización para disponer del bien. Los padres, por muy padres que sean, si los niños tienen bienes, si sus hijos tienen bienes, imagínense que un abuelo ha fallecido, tan buena gente, y le ha dejado sus bienes a la nieta, ¿no? Le ha dejado un testamento y bueno, ahí está, tiene bienes. Y los padres quieren venderle esos bienes. No, tienen que tener autorización, por muy padres que sean, ¿ah? Y no solo eso, tienen que acreditar ante el juez cuál es la razón o el motivo por el que ellos quieren vender ese bien. Igual en el caso del incapaz, en este caso del desaparecido ausente, donde se le nombra pues un curador, un administrador, ¿no? de sus bienes, no puede disponerlo así por así. ¿Qué tal si aparece? ¿Y qué lo ha dispuesto? ¿Qué? ¿Quién le ha autorizado? No, tiene que tener autorización. Sigamos. En el caso de uno de los cónyuges ha recibido una herencia. Uno de los cónyuges ya ha recibido una herencia. Una herencia bastante cuantiosa, considerable, ¿ya? Fallece. Y no tiene hijos, solamente tiene a la cónyuge. Hereda a la cónyuge. La cónyuge hereda. Todos los bienes. Sí. No tanto los padres. No, la cónyuge es la llamada. Claro, es que lo que pasa es que tenemos ahí, hay que hablar de lo que es herederos legítimos, ¿no? ¿Quiénes son los herederos forzosos? ¿No? En este caso, los herederos forzosos son los cónyuges,
los hijos, ¿no? No, primero son los descendientes, ¿no? Los ascendientes. No. La cónyuge No, hereda, está en tercer lugar. la cónyuge hereda en los dos casos. La cónyuge hereda si muere el señor, ¿no? Y el señor tenía esposa e hijos. No tiene hijos. No tiene hijos. Entonces hereda la esposa. Pero la esposa está en tercer grado, en tercer lugar. No está ¿Cómo? primero el hijo, los padres. Y No. En herencia. Si no tiene hijos, Pues, mueble, claro, no. Si no mueble, tiene hijos, herencia. hereda la cónyuge. Ay, perdón. Bien propio. Igual, porque es un bien que correspondía pues a su cónyuge fallecido, ¿no? Sí, y la cónyuge es una heredera forzosa. Incluso ella hereda en dos situaciones, ¿no? En dos situaciones hereda la cónyuge. O sea, no, a ella no se le excluye. A ella no se le excluye. ¿No? A ver. A ver, se requiere la intervención del marido y... A ver, administración de los bienes, ya tocamos, ¿no? ¿Qué se requiere para la disposición de bienes sociales? Se requiere la intervención del marido y de la mujer para disponer o gravar un bien. Cuando se trata de gravar o disponer un bien, jóvenes, tienen que participar ambos. Pero, ¿qué pasa si quiere adquirir un bien? ¿No? Un bien mueble, por ejemplo. Si es un bien mueble, cualquiera de los cónyuges puede hacerlo. También cualquiera de ellos puede ejercitar tal facultad si tiene poder especial del otro. ¿Cuáles son las cargas de la sociedad conyugal? En el caso de bienes inmuebles, también puede cualquiera. No. Solamente lo De todas maneras, por tratarse de un bien de valor, ¿no? Ambos tienen que participar. Solamente lo Bienes muebles, sí, bienes muebles, carros, ¿no? Cualquier otro bien mueble. ¿Qué se requiere para la disposición de bienes sociales? Se requiere la intervención del marido y de la mujer para disponer. Eso ya hablamos, ¿verdad? Ya. ¿Cuáles son las cargas de la sociedad conyugal? Es decir, ¿cuáles son las cargas o las cosas que tiene que asumir la sociedad conyugal? ¿No? O sea, con los bienes sociales, ¿qué cosa es lo que se tiene que pagar? ¿No? Con los bienes sociales se tiene que asumir, uno, el sostenimiento de la familia y la educación de los hijos comunes, básico. ¿Qué más? Los alimentos que uno de los cónyuges está obligado por ley a dar a otras personas. Otro, las mejoras necesarias y reparaciones hechas en los bienes propios y los bienes sociales, así como el pago de los tributos. Por ejemplo, jóvenes, Romy tiene su departamento, es un bien propio, ya está casado, pero los frutos de ese departamento, es decir, la renta, ¿no? Es bien social, pero con el dinero del bien social se tiene que hacer el mantenimiento, pagar los tributos, ¿no? Las reparaciones y algunas mejoras necesarias que tienen los bienes sociales como también los bienes propios. ¿Por qué? Porque de alguna forma te reporta una ganancia, ¿no? Los frutos que te dan. Entonces, en contraprestación, tú también, pues la sociedad también tiene que asumir, conservar ese bien para que le siga produciendo los frutos, ¿no? Entonces, con los bienes sociales, es decir, con el dinero de la sociedad conyugal, es que asume estos gastos, ¿no? ¿Qué más? Las mejoras útiles y de recreo que la sociedad decida introducir en bienes propios con autorización del cónyuge propietario, entre otros. ¿Cuándo concluye, jóvenes, la sociedad de gananciales? Fenece el régimen de sociedad de gananciales, hace un rato hemos tocado, por invalidación del matrimonio, nulidad o anulabilidad. ¿Por qué más fenece la sociedad de gananciales? El caso típico, ¿no?, del divorcio o separación de cuerpos por causales. En ese caso, fin a la sociedad de gananciales. Por eso es que les decía hace un rato que en la sentencia el juez, ¿no?,
el juez que se pronuncia sobre la disolución del vínculo matrimonial tiene que también liquidar la sociedad. Es decir, ya, tú te quedas con esto, tú, ya, a ti también te corresponde, liquida. Igual sucede cuando lo hacen por escritura pública, por ejemplo. Imagínense, jóvenes, que ustedes, bueno, ¿no? Romy está casado dentro de la sociedad de gananciales, pero después cambian de parecer y dicen, oye, pero mejor hay que cambiar, porque pueden cambiarlo el régimen en el transcurso. No es que, oye, ya metimos la pata, sociedad de gananciales toda la vida. No, pueden ponerse de acuerdo y pueden cambiar de régimen. Pero antes de optar por el nuevo régimen se tiene que liquidar la sociedad. ¿Y dónde se hace esa liquidación? En la escritura pública, donde van a sustituir el régimen. ¿Correcto? Entonces se van al notario y le dicen, mire, señor juez, nosotros somos casados, estamos dentro del régimen de sociedad de gananciales, donde todo lo mío es de mi esposa y todo lo de ella también es mío, una cosa así, ¿no? Entonces, queremos cambiar nuestro régimen patrimonial al de separación de patrimonios. Para eso, ya tendrán que llevarle una propuesta de liquidación de la sociedad, ¿no? Fulanito se queda con el carro, tú te quedas con el departamento, tú te quedas con la empresa, tú te quedas con tal, con cual, una cosa así. Entonces ambos se ponen de acuerdo y liquidan la sociedad. ¿Para qué? Para que entre en vigencia, el nuevo régimen. ¿Y desde qué momento entra en vigencia el nuevo régimen? ¿Desde el momento de la escritura o desde el momento de la inscripción en el registro personal? Desde el momento de la inscripción en el registro personal de la SUNAT. Desde ese momento entra en vigencia el nuevo régimen para adelante. ¿Correcto? Ya ahí sería separación de patrimonios. ¿Correcto? Bien. Por divorcio, por separación. Ustedes saben que por un lado es separación de cuerpos, ¿no? Con causales también. Y otro es el divorcio, ¿verdad? También con causales. ¿Sabes si vamos a ver ese tema en el diplomado, divorcio y claro, más adelante, está más adelante. Seguro que mi colega lo va a ver, porque yo en realidad estoy reemplazando nada más por estas dos clases. Lo que yo sí voy a ver es todo el tema de tercer módulo, ¿no? De lo que es curador, tutores, los alimentos y todo eso, ¿no? Sino que ella ha tenido un problemita ahí muy urgente y no ha podido venir estas dos clases. A partir de separación de cuerpos, ya no hay régimen, ¿no? Claro, acá te dice la norma que fenece. Sí. A pesar de que no hayan divorciado, etc. Sí, la norma te dice que sí, por la separación de cuerpos fenece la sociedad, o también por el divorcio, ¿no? Hay muchas personas que dicen que no puedo comprar nada a mi nombre porque todavía no me he divorciado, solo estoy con separación de cuerpos. No, está mal, pues. En realidad ya la misma norma lo dice, ¿no? Por separación de cuerpos se da fin a la sociedad de cuerpos. Obviamente, en esto de la separación, no es una separación de cuerpos de hecho, ¿no? No es que, oye, se fue, se abandonó y ya ahí quedó años, ¿no? No, sino que tiene que haber una declaración, obviamente, del juez, ¿no? Todo lo que se compre será propio. Todo lo que se compre en adelante será propio. Desde el momento de la inscripción. O sea, no, si se han separado de cuerpo, si yo compro y estoy separado de cuerpo, ya es propio, Tendría que haber una declaración. Como les digo, la separación de cuerpos, hay causales que prevé el código, ¿no? Para la separación de cuerpos, ¿no? Igual que el divorcio. O sea, las mismas causales que para el divorcio también se aplican a la separación de cuerpos. Entonces es un proceso judicial que se sigue, ¿no? En donde después tiene que pronunciarse, ¿no? Entonces una vez que se pronuncie, la sentencia ha quedado consentida, ejecutoriada, todo, entonces ahí, ¿correcto? Ya. A ver. Por invalidación del matrimonio, por separación de cuerpos, por divorcio, por declaración de ausencia. Hace un ratito les decía que cuando ha transcurrido 2 años y no se sabe nada del cónyuge, ¿no? El juez expide pues la declaración judicial de ausencia, ¿no? En esos casos, desde el momento en que se declara la declaración judicial de ausencia, pues ya fenece, ¿no? La sociedad de gananciales, ¿no? Ya fenecería, ya no... lo que adquiera el cónyuge que ha quedado, la cónyuge del desaparecido, ya podría incluso comprar sus bienes, pero ya
en fecha posterior, ¿no? Después de esta sentencia que declare la declaración judicial de ausencia. Por muerte de uno de los cónyuges, obviamente, ¿no? Por muerte de uno de los cónyuges. Por cambio de régimen patrimonial, lo que les decía hace un ratito, ¿no? Por régimen de cambio patrimonial, ¿no? Puede cambiarse de sociedades gananciales a régimen patrimonial, al régimen de separación de patrimonios, o del régimen de separación patrimonios a sociedad conyugal también, ¿no? Ahí sí pues no tenía que hacer ninguna liquidación porque cada uno conserva la propiedad de sus bienes, ¿no? Ahí sí, desde el momento de la inscripción también del nuevo régimen de las sociedades gananciales, en adelante todos los bienes que adquieran formará parte pues de la masa conyugal, ¿no? Acá dice, ¿ves? Inventario valorizado de los bienes sociales. Fenecida la sociedad de gananciales, se procede a la facción de inventario valorizado de todos los bienes, ¿no? El inventario puede formularse en documento privado con firmas legalizadas. En el caso de la sustitución, jóvenes, de un régimen a otro, ¿no? Por ejemplo, de la liquidación a separación de patrimonios, es en la escritura donde el juez que estoy hablando, el notario, obviamente le va a decirles a las partes cómo van a liquidar, ¿no? Es como una especie de inventario que tiene que hacer de todos los bienes. Primero describen todos los bienes que tienen y de ahí dicen cómo se van a repartir, ¿no? ¿Quién se queda con la casa? ¿Quién no? Primero un inventario general, porque ahí en esa escritura también tendría que señalarse qué bienes tienen hasta esa fecha la pareja, ¿no? ¿Qué bienes tienen hasta esa fecha? El inventario puede formularse, bueno, sí hemos dicho, el tiempo nos va a ganar, Dios de los cielos. Liquidación. Realizado el inventario se pagan las obligaciones sociales y las cargas y después se reintegra a cada cónyuge los bienes propios que quedaren. Claro, como les decía hace un ratito, ¿no? Los bienes sociales asumen cargas, ¿no? ¿Qué cosas, qué aspectos o qué cosas se pagan con los bienes sociales, ¿no? Les decía, los alimentos, las deudas sociales que puede haber, todo eso empiezan a pagar primero todo lo que le corresponde asumir. Incluso asume, me olvidaba este tema, con el bien social se cubre, por ejemplo, los alimentos que el otro cónyuge está obligado a darle. Imagínense, yo me caso con una persona, pero que tiene pues su anterior compromiso un hijo, ¿no? A quien le está asistiendo por alimentos. Mi esposo está pasando, ¿no? Por una sentencia judicial, una pensión de alimentos a su hijita, ¿no? Entonces, incluso esa pensión, que obviamente va a seguir pagando incluso cuando nos casemos, se asume con el dinero conyugal, ¿no? Se pagan las obligaciones sociales y las cargas y después se reintegra a cada cónyuge los bienes propios que quedaren, ¿no? Eso es en la liquidación. Cuando haces, en el notario se hace la liquidación de los bienes y a cada cónyuge se le asigna un determinado bien, claro, independientemente del valor. O sea, el valor lo determinan hay un notario, el notario no dice absolutamente nada. Si a la otra le da todo y el hombre se queda con una motito y la mujer se queda con la casa, con el carro y el hombre se queda con una moto, así han decidido ellos. Sí, así han decidido. O sea que el notario no puede decir nada ahí, ¿no? Porque es una decisión de la pareja. Y el precio, se coloca el precio de los bienes, pero eso lo designa, o sea, las partes de claro, el valor del mercado que ellos consideren, ¿no? ¿Qué son los gananciales? Una vez que con el dinero de la sociedad se paga todas esas cargas, deudas, alimentos, mejoras, en fin, todo lo que queda se llaman los gananciales y eso sí se tienen que repartir entre partes iguales, ¿no? Los gananciales. Esto generalmente ocurre, jóvenes, cuando en esto de las sentencias, ¿no? Cuando se disuelve por la disolución del vínculo y en la etapa de ejecución es todo un bolondrón esto de la ejecución porque muchas veces no llegan pues a un acuerdo, ¿no? O sea, las partes no hay forma y el juez es el que al final tiene que determinar cómo va a quedar los bienes sociales, ¿no? Porque se entiende que con el divorcio se liquidó la sociedad de gananciales, pero
a quién corresponde cada cual, ¿no? Se entiende que, entonces ahí es donde, primero, se tiene que pagar todas las deudas que tiene la sociedad, ¿no? Deben a, no sé, deudas sociales que pueden tener, tantas cosas, ¿no? Que pueden asumir, y de ahí recién lo que ya queda, esos son los gananciales. Esos gananciales es lo que le corresponde a ambos, 50%, 50%. Después de que se haga la diferencia de todo lo que tiene que asumir la sociedad, ¿no? Todos los gastos que tiene que hacer comunes o no sé que se le ha presentado, ahí recién. Son gananciales los bienes remanentes después de efectuado los actos que comprenden la liquidación. Los gananciales se dividen por mitad entre ambos cónyuges o sus respectivos herederos, ¿no? Cuando la sociedad de gananciales ha fenecido por muerte o declaración de ausencia de uno de los cónyuges, el otro tiene preferencia para la adjudicación de la casa en que habita la familia y del establecimiento agrícola, artesanal, industrial o comercial de carácter familiar, con la obligación de reintegrar el exceso del valor si lo hubiera, ¿no? Sí, pues existe el tema del derecho de habitación de la cónyuge, ¿no? Por ejemplo, cuando fallece su cónyuge, cuando fallece el esposo, ¿no? Y tienen una sola casita y tienen varios hijos, entonces se entiende que pues correspondería a la esposa y a los hijos, ¿no? La casita tendrían que repartirse entre todos ellos, pero hay un tema del derecho de habitación, ¿no? Que la mujer puede alegar eso, la cónyuge, decir, mira, solicito que se me adjudique por derecho de habitación porque es la única casa que tengo. Si mis hijos quieren vender las partes y acciones, imagínate dónde yo quedo, ¿no? Entonces, eso contempla también el Código Civil, lo que es familia, ¿no? Bien, el régimen de separación de patrimonios, como ya lo habíamos visto, ¿no? El régimen de separación de patrimonios. En el régimen de separación de patrimonios, cada cónyuge conserva a plenitud la propiedad, administración y disposición de sus bienes presentes y futuros, y le corresponden los frutos y productos de dichos bienes. Cada cónyuge responde de sus deudas con sus propios bienes, ¿no? Con sus bienes tiene que responder sus deudas personales. Los cónyuges pueden optar por el cambio de régimen de gananciales por el de separación de patrimonios, ¿correcto? Hay que tener en cuenta que son inscribibles, ¿no? Es importante saber esto desde el momento en que, antes de que celebren el matrimonio, optan por el régimen de separación de patrimonios por escritura pública ante el notario, ¿no? Y dicen, nosotros, fulanito, Pedrito y Juana, que nos vamos a casar el próximo mes, vamos a optar, ¿no? El régimen de separación de patrimonios para nuestro futuro matrimonio, ¿no? Eso tiene que estar por escritura pública, una cosa así, y tiene que inscribirse en los registros públicos, ¿correcto? O sea, la inscripción en el registro personal, ¿no? Es obligatorio, ¿no? Tiene que inscribirse. Incluso cuando se cambia de un régimen a otro, entra en vigencia desde el momento que se inscribe, ¿no? Desde el momento que se inscribe, ¿ya? Entonces, creo que ya más o menos estamos por el tiempo. Ese tema de sucesiones, un poquito vamos a revisarlo, ¿ya? No estoy tanto, pero yo sé que en dos situaciones la cónyuge hereda. En dos situaciones, vamos a averiguarlo, ¿ya?